Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y hoy queremos dedicarnos a un tema trascendental que lo hemos tenido además pendiente y en discusión durante todos estos meses y que ha estado en el debate público por mucho tiempo. Se trata del sistema de pensiones, pero queremos abordarlo desde la óptica de los países de la OCDE. Y para hablar de esto les presento a nuestro invitado. Nombre: Pablo Antolín. Cargo: economista principal y jefe de la unidad de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Países a los que mirar para aprender ciertas cosas que hacen que mejoraría el sistema de jubilación chileno. Dinamarca, Australia, Singapur. Proyectos en los que trabajan en la actualidad. OSD Pensions Outlook, ahorros para la jubilación en los tiempos del COVID-19, tablas de mortalidad, cómo fomentar los sistemas de capitalización. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches o buenas tardes. Muy bien, gracias. Es un placer para mí estar aquí. Partamos, Pablo, para que aprovechar bien el tiempo ¿cómo se ve el sistema de pensiones chileno desde la OCDE? El sistema chileno desde la OCDE y desde otros países que no son Chile se ve con admiración. Obviamente nadie piensa que es un sistema perfecto, pero la gente lo ve como un sistema que funciona y del cual se pueden aprender muchas cosas. Hoy mismo me han llamado de Suecia para hablar del sistema de pensiones chileno. Hace 2 años me invitaron en Tailandia para ir a hablar del sistema chileno. Es un sistema que se ve como un sistema del cual se puede aprender cosas. Bueno, acá la discusión interna, digamos, y lo que ha predominado ha sido una crítica muy fuerte al sistema porque obviamente no se cumplió con la promesa que se hizo al inicio de este sistema. Estamos hablando, claro, de los años 80 cuando se crea el sistema de capitalización individual, que ha sufrido muchos cambios, obviamente, ha ido convirtiéndose con el pilar solidario en un sistema más mixto, pero hay una visión de la mayoría de la gente que el sistema no da, que las pensiones son miserables, muchas de ellas, y eso es cierto, y que el sistema, por lo tanto, no sirve. ¿Eso, desde la mirada de la OCDE, es incorrecto por lo que concluyo de sus palabras, Pablo? No. Obviamente, si la población chilena considera que las pensiones no son lo suficientemente altas, tienen que tener razón. Uh-huh. Obviamente, desde el punto de vista de la OCDE, un sistema de pensiones tiene muchos aspectos. El sistema chileno funciona bien, pero tiene un problema muy importante, que es el que usted ha destacado. Pero claro, cuando un sistema tiene un problema, hay que analizar cuál es la causa o la raíz de ese problema. Entonces, cuando uno compara el sistema chileno con otros países, se da cuenta que en Chile se contribuye la mitad que en la mayoría de los países. Inmediatamente uno se da cuenta que en Chile la gente tiende a contribuir un número de años que es aproximadamente el 60% de lo que se contribuye en otros países. Entonces, si se contribuye menos y por un número de años menos, es muy difícil alcanzar una pensión alta. Eso significa, Pablo, estamos con Pablo Antolín, economista principal y jefe de la unidad de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eso significa, Pablo, que el problema, la culpa, digamos, la responsabilidad no es del sistema de AFP, que han hecho mal su trabajo, como muchos creen aquí en Chile, sino que el sistema hace que nosotros estemos poniendo poca plata, destinando poco al ahorro y además no de una manera permanente? Yo no lo diría así. O sea, en los sistemas de pensiones no hay una cosa culpable y todo lo demás va bien. Ya. O sea,
hay muchas cosas en el sistema de AFPs, de fondos de pensiones, que se pueden mejorar y se deberían de mejorar. Entonces, yo no diría que el sistema de AFP es perfecto y que las AFPs lo hacen todo perfectamente. Hay cosas que mejorar, pero también es cierto que si no se ahorra más y por periodos o por un número de años más largos, es muy difícil tener pensiones altas. Y cuando uno lo compara internacionalmente, ese es uno de los problemas. Hay cosas en el sistema de AFPs que se deben y se pueden mejorar. ¿Cuáles son esas cosas, Pablo, desde la mirada de la OCDE? Bueno, desde el punto de vista de la OCDE, se podría implementar medidas adicionales para que las AFPs, lo que cobran a los individuos esté más en línea con los servicios que prestan a los individuos. Hay mecanismos ya que ha implementado el regulador chileno en los últimos años, pero habría que reforzarlos y mejorarlos. La disyuntiva que se pone a veces como en blanco y negro es sistema de capitalización individual como el que tenemos en Chile versus sistema de reparto. Y hay voces que aquí dicen que hay que cambiar, hay que terminar con el sistema de capitalización individual como el responsable de todos los males y que hay que ir a un sistema de reparto. ¿Cuál es la mirada de la OCDE sobre esta disyuntiva? La OCDE, o OCDE como dice usted, nosotros decimos OCDE, perdón, sí. Siempre ha recomendado que es esencial tener un sistema híbrido, un sistema mixto. Es bueno tener reparto y es bueno tener capitalización, los dos. La mayoría de los países de la OCDE tienen reparto y capitalización. ¿Y por qué es bueno? Porque un sistema de pensiones tiene muchos objetivos y tiene muchos riesgos. Y tanto el reparto como la capitalización intentan alcanzar ciertos objetivos y afrontar ciertos riesgos. Y teniendo los dos, se complementan. Para nosotros, Chile es un sistema mixto porque tiene un reparto, que es el pilar solidario. El pilar solidario es un reparto. El pilar solidario en Chile tiene problemas y habría que mejorarlo. Ya sé que en la última reforma del gobierno en diciembre se aumentó el monto y se mejoró un poco, pero aún sigue teniendo un problema clave, porque en la OCDE decimos que todo ciudadano de un país, cuando alcance la jubilación, tiene que tener una pensión que lo ponga por encima de un nivel y ese nivel lo determina el país. Nosotros no decimos en la OCDE cuál es ese nivel, pero es un nivel que lo determina el país. Pero lo importante es que todo ciudadano, cuando alcanza la jubilación, tiene que tener una pensión que lo ponga por encima de ese nivel. Y desgraciadamente, a día de hoy, aunque hay mucha gente que me dice que no es cierto, pero técnicamente se puede ver, el sistema chileno del pilar solidario se deja a algunos individuos fuera, lo cual no es correcto. Ya, y ahí entonces lo que tendríamos que hacer es mejorar, ¿cierto?, esa parte del sistema de reparto, que es lo que se llama el pilar solidario. Y por otra parte también mejorar, aumentar la cantidad que se destina, el porcentaje que se destina, ¿cierto?, al ahorro en la capitalización individual. Hay un proyecto, una reforma que está en este minuto en discusión en el Congreso, que propone aumentar en 6%, o sea, de 10% actual pasar a 16%, y hay toda una discusión de ¿a dónde tiene que ir ese 6%? ¿Quién lo tiene que administrar? ¿El sistema de AFP como es hasta ahora? ¿O tiene que ir a otro ente, un ente público del Estado? O incluso hay quienes sostienen que tiene que ir a un fondo común, solidario, para poder mejorar todas las pensiones. ¿Cuál es la mirada de la OSD? Vamos a ver, en la OCDE, obviamente, uno de los principios principales sería que fueran los individuos los que pudieran decidir. Cada uno decidiera si mi 6% va 3 a un fondo común, 3 a un fondo individual, todo a un fondo individual. Ya. Entremos ahora en el tema del fondo común. En la OCDE no estamos en contra de que exista un fondo de pensiones, una AFP pública, como le llamáis en Chile, un fondo de pensiones públicos. Lo único, porque existe en muchos países de la OCDE. Lo único que nosotros hemos estudiado en la OCDE es cuáles son las condiciones para que ese fondo público
funcione bien. Y las condiciones son importantes tenerlas en cuenta. Una muy importante es que tiene que tener un objetivo bien marcado por el legislador y posteriormente se tiene que administrar independientemente del gobierno y tiene que gestionarse con las mismas reglas que se gestionan los fondos de pensiones privados. Pero el objetivo puede ser distinto que el de los fondos privados. Puede tener un objetivo de reparto, si eso es necesario, como existe en otros países. El destinar parte de las contribuciones a reparto, nosotros desde nuestro punto de vista no tenemos nada en contra, en principio, de que se haga un reparto contributivo, que es la parte que no existe en Chile. Muchos países tienen reparto. He dicho antes que Chile tiene reparto. Chile tiene reparto no contributivo, pero no tiene reparto contributivo. Y la tercera propuesta que usted me mencionaba es una especie de reparto contributivo. Obviamente eso existe en muchos países, pero a mí me gustaría saber cuál sería la ventaja de ese reparto contributivo, porque una de las condiciones de la OCDE para un reparto contributivo es que sea financieramente sostenible, es decir, que no lleve a déficits. Entonces, si es financieramente sostenible, quiere decir que uno no va a obtener pensiones mayores que lo que obtendría poniéndolas en una AFP o en la AFP pública. Entonces, las ventajas no las entiendo. Entiendo que en su momento el ministro de Hacienda en el último gobierno Bachelet, se llamaba Rodrigo Valdés, sí, había hecho una propuesta de hacer un reparto para las clases medias que en el tiempo desapareciera. Obviamente, desde el punto de la OCDE, eso es una cuestión política, no entramos, simplemente tenemos una cuestión. ¿Por qué hay que utilizar los ahorros de otras personas para aumentar las pensiones de alguien que, digamos, tiene una pensión de 3.000 euros al mes? Es decir, 3.000 euros al mes serían 300.000 pesos o 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Es muy difícil justificar utilizar los ahorros de otra persona para aumentar, aunque tenga una tasa de reemplazo muy baja. Estamos conversando con Pablo Antolín, economista principal y jefe de la unidad de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En ese sentido, Pablo, quiero preguntarle, porque la discusión acá en nuestro país sigue siendo tal vez muy ideológica, ¿cierto? Pero uno se debiera preguntar cómo conseguir mejores pensiones. Es un hecho que las pensiones en nuestro país, la mayor parte de la gente recibe pensiones muy bajas y que muchos de ellos no logran tener, digamos, pagar lo básico cuando ya están jubilándose. Y esa debería ser la respuesta que tenemos que responder. ¿Cómo conseguir esas mejores pensiones? Y entonces, ¿cuál es el sistema que logre llegar a esas mejores pensiones? Y aquí la gente cree a veces que por el hecho de terminar con el sistema de capitalización individual y cambiarse a otro sistema o hacerlo más contributivo, automáticamente va a significar que van a mejorar las pensiones. ¿Eso es correcto o hay que agregarle más elementos a esta fórmula? La única forma que un sistema de reparto puede dar pensiones más altas contribuyendo un 10% por 20 años es con deuda. Porque déficit del Estado, digamos, que el Estado se endeude. Perdone que siga. La diferencia entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización es cómo se pagan las pensiones. Pero el mecanismo de que uno ahorra y esos ahorros crecen en el tiempo para tener una pensión el día que uno se jubile, el mecanismo es el mismo. La cuestión es cómo se financia. ¿Se financia con las aportaciones de hoy o con los capitales que se han acumulado con las aportaciones de ayer? Y por consiguiente, si uno establece, como establecemos en la OCDE, que en un sistema de reparto contributivo tiene que ser financieramente sostenible, contribuyendo un 10% por 20 años no se cumple, no puede tener pensiones más altas. Hay países en la OCDE que tienen un sistema parecido al chileno. Y que funciona. Ya,
pensiones más altas. Vamos a esa parte, Pablo. ¿Cuáles son, de acuerdo a la mirada de ustedes, los mejores sistemas de pensiones del mundo? Si tuviéramos que elegir, no sé, 3 de ellos, ¿hacia dónde tenemos que mirar? ¿Dónde funciona el sistema? Hay muchos países donde el sistema funciona, no perfectamente, pero funciona. Nosotros en la OCDE no pensamos que hay un sistema de pensiones perfecto. Hay distintos sistemas híbridos que la diferencia está en cuál es el peso del sistema de reparto contributivo y el peso del sistema de capitalización contributivo. Entonces, lo importante a la hora de decir en qué sistema nos tenemos que fijar es el punto de partida del país que estamos mirando. Yo, por ejemplo, si hablo de países como España o como Francia o Italia, yo pondría como ejemplo para esos países, dado su punto de partida, Suecia. Pero, sin embargo, yo no pondría Suecia para Chile como punto de partida. ¿Por qué? Porque Suecia partió de un sistema puro de reparto e introdujo cuentas individuales de capitalización. Y, por ejemplo, Dinamarca o Australia son países que tienen sistemas bastante similares al chileno, pero tienen aspectos en ese sistema que hacen que el sistema funcione. ¿Cuáles son ellos? Primero, tienen los daneses lo que ellos le llaman la pensión básica, el pilar solidario, que es bastante alta y cubre a toda la población. Usted decía que hay mucha gente que le gustaría jubilarse, cuando se jubile, que tuviera una pensión básica, que le permitiera las cuestiones básicas de la vida. Pues eso es lo que debería dar el pilar solidario y se debería financiar con los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que hacen los daneses y eso es lo que hacen los australianos. Y todo australiano y todo danés tiene derecho a ese nivel mínimo. Y luego tienen cuentas individuales de capitalización, como Chile. Ya, o sea, claro, el sistema danés, a nosotros siempre uno lo escucha aquí en Chile como un ejemplo, el sistema danés, también el caso australiano, pero en el caso danés, que es un sistema mixto público-privado, ¿qué nos faltaría a nosotros para poder llegar allá? Primero, como usted dice, evidentemente hay que aumentar el aporte del Estado a la pensión solidaria, a la pensión básica solidaria. Muchas veces se argumenta que, claro, que Dinamarca es un país muchísimo más rico que Chile y por lo tanto el Estado tampoco tiene recursos ilimitados para subir esa pensión, pero por ahí habría que partir, ¿o no? Bueno, y también no nos olvidemos que los daneses contribuyen en sus cuentas individuales un 18% y lo hacen durante 40 años. Lo hacen durante 40 años porque el problema que tenemos acá en Chile es que mucha gente tiene lagunas porque no trabaja, porque es informal, o sea, ahí también está el sistema laboral, que debe ser, que es, digamos, es diferente o más perfecto en Dinamarca. Bueno, vamos a ver. El tema de la informalidad es un tema delicado porque hay mucha gente que no contribuye o participa en el sistema de pensiones en Chile, sencillamente hasta hace muy poquito, porque toda la gente que trabajaba por cuenta propia, ¿entiende el término por cuenta propia? Sí. Toda la gente que trabajaba por cuenta propia no tenía que contribuir a cuentas individuales. Por consiguiente, si uno tiene en cuenta que en un país como Dinamarca y en la mayoría de los países europeos un 20% de la población o más no trabaja como empleado, sino que tiene un puesto de trabajo por cuenta propia, esa gente no contribuiría. Pero en estos países tienen que contribuir. Incluyendo en Dinamarca, yo entendía que los trabajadores por cuenta ajena, como se llama, ¿era obligatorio y voluntario para los empleados por cuenta propia? No, es obligatorio. Ah, ya, obligatorio para todos. Todo el mundo tiene que contribuir. Entonces, Perfecto. claro, eso elimina una gran cantidad de los informales. Claro. Entonces, los que quedan son los informales que están escondiendo su actividad del fisco, de las autoridades impositivas. Y eso ya son números más pequeños.
Claro, y ahí entonces significa igual, el Estado se va a tener que hacer cargo de esa gente igual a la hora de que se jubilen, pero no van a haber contribuido tampoco al sistema. Sí, el Estado, obviamente, cuando llegue ese momento, intentará averiguar por qué no han contribuido al sistema. Entonces, aumento, eso está claro, ¿cierto? El 18% en el caso de Dinamarca. ¿Y de dónde debiera venir ese aporte? Porque también ahí hay un sistema distinto. ¿Cuánto aporta el empleador, cuánto los trabajadores y cuánto el Estado, ¿cierto? Exacto. Obviamente, una de las cosas que se ha aprendido en muchos países de la OCDE, ya no solo Dinamarca, es que es importante tener aportación en las cuentas individuales del Estado, es importante tener aportación del empleador y luego la aportación individual. Obviamente, cuando uno dice el 18% o el 20%, como ocurre en países como España o Francia, que llega al 22 y al 23%, pues hay una parte muy importante que la hace el empleador y también hay una parte que viene del Estado. En Inglaterra, por ejemplo, cuando introdujeron lo que llaman ellos la afiliación automática, pues es un tercio de la contribución es el individuo, un tercio es el empleador y un tercio es el Estado. Entonces, ahí siempre hay margen para discutir el aumento de la contribución por dónde tiene que venir. La discusión que yo entiendo que había en Chile, que era parte del plan, es que los 6 puntos porcentuales venían del empleador. Lo Claro, que me parece buena idea. Ya, ¿les parece a ustedes buena idea? Porque hay quienes sostienen que eso es un desincentivo de alguna manera para el empleo, porque es encarecer el empleo. Obviamente es un incentivo para el desempleo porque encarece el desempleo, el empleo. Por eso la gradualidad y el poquito a poquito. Todo coste va a encarecer. Obviamente uno tiene que establecer un equilibrio entre los beneficios que vas a obtener de tener un sistema de pensiones en que todos los individuos cuando se jubilen tengan una pensión que se sientan a gusto con ella y en los costes en el mercado de trabajo. Pero tampoco exageremos blanco o negro. Hagamos un equilibrio. Estamos conversando con Pablo Antolín, economista principal y jefe de la unidad de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como a veces le decimos aquí en nuestro país. Pablo, ya hablamos del sistema danés, que podría ser un ejemplo, ¿cierto?, a seguir para el sistema chileno, pero también Australia. ¿Qué es lo especial? ¿Cuál es la receta que tiene el sistema australiano que no es igual al danés? No, el sistema, la receta, vamos, por parte del pilar solidario australiano, que se llama Pensions Age en inglés, es muy parecido al danés. Establece una pensión mínima bastante alta y todos los australianos el día que se jubilan tienen derecho a ella. Entonces nadie va a estar por debajo y se paga con los presupuestos generales del Estado. Eso es como la pensión básica danesa. En ese sentido es igual que el danés. La diferencia es, y en eso se parece mucho más al chileno, es que las cuentas individuales solo se contribuye un 10%. Es tan bajo como en Chile. También, ¿y cómo funciona entonces? Es que contribuyen 40 años. De nuevo, lo mismo. Australia tiene la ventaja sobre Chile de que contribuyen solamente el 10%, pero lo hacen 40 años. El problema es que Chile contribuye el 10% y solo 20 años, como media. Claro. Como media, por supuesto. Hay gente que... el sistema chileno funciona para la gente que ha contribuido durante 40 años, funciona perfecto. Lo que pasa es que son muy poca gente. Exacto. Entonces, el australiano tiene esa parte del pilar solidario, como nosotros argumentamos, alta y para todo el mundo, que te da un nivel de vida básico para todo el que se jubile y se paga con los presupuestos generales del Estado y se contribuye el 10%, pero por 40 años. Y luego tiene una diferencia bastante importante. Ese 10% en Australia lo paga el empleador. El 10% completo. Completo. Y todo el aumento que quieren hacer ahora, hasta el 15 o el 16%, quieren que sea del individuo. El individuo puede contribuir a su cuenta individual, pero es voluntario. Pablo, también se habla del sistema de los Países Bajos. Aquí en Chile también lo nombran siempre como un ejemplo a seguir. Es un sistema que tiene 3 pilares. Se apoya en 3 pilares. Es un sistema mixto. Ya.
de ese país, ¿hay algo que podría servirnos a nosotros, a nuestro sistema? Bueno, de nuevo, el sistema danés tiene un pilar solidario no contributivo muy alto. El sistema holandés estamos hablando. Perdón, holandés. Sí. Tiene un pilar solidario no contributivo muy alto y que cubre a todos los individuos. El resto del sistema danés, del sistema holandés, es un sistema de capitalización. Es un sistema que está basado en acuerdos institucionales entre empleadores y trabajadores. Entonces, los fondos de pensiones son fondos de pensiones por industria y se gestionan conjuntamente, no por cuentas individuales. Entonces, el sistema holandés no tiene cuentas individuales. Mi dinero, mi ahorro se pone conjuntamente con otros individuos y se gestiona todo igual en base a un fondo de pensiones que se ha creado a nivel de la industria en la que yo trabajo, no ni siquiera la empresa en la que trabajo, sino la industria. Y es un sistema que funciona bien. Si tú hablas con los holandeses, te van a decir que no funciona bien. Sí, por supuesto. Ellos dicen que no funciona bien, pero funciona bastante bien. Obviamente no es perfecto. Bueno, pero lo que tienen en común todos estos sistemas de los que hemos hablado, la primera parte es que todos tienen pensión, una pensión mínima, una pensión básica alta, digamos, que logra que la gente pague sus gastos y viva más o menos parecido a como vivía antes, ¿cierto? No es parecido. Vamos a ver. La cuestión de la pensión básica siempre tiene un punto muy delicado, porque ¿quién va a tener derecho a la pensión básica? Al final van a ser las clases de ingresos más bajos. Uh-huh. Entonces, claro, para una persona que está en los deciles bajos de la distribución de la renta de cualquier sociedad, la sociedad chilena, eso no depende de que un país sea más rico o no, sino de la distribución de la renta dentro del país. Obviamente, esa pensión básica le va a dar a ese individuo de renta baja una pensión que lo va a dejar al mismo nivel de ingresos que tenía antes. Claro. Pero para los individuos de renta más alta, no, ese no es el caso. Ya, y ahí la pregunta es, ¿cuánto debiera ser esa pensión básica? ¿Depende de cada país o tiene que ser lo ideal, digamos, pensando así, un tanto por ciento del ingreso medio de la persona? Vamos a ver, primero debe ser un acuerdo social dentro del país, entre todos los grupos sociales y grupos políticos. Que sea un porcentaje o sea una cantidad, mira, los australianos es una cantidad. El gobierno australiano en un momento determinado determinó cuánto, hizo un estudio muy extensivo de la sociedad, cuánto se necesita como mínimo para que una persona cuando se jubile tenga un nivel de vida mínimo, pero que pueda cubrir sus necesidades de alimentación, de transporte, de alquiler, de electricidad, de calefacción y todo eso. Y establecieron una cantidad, pero es una cantidad nominal, no es un porcentaje. Perfecto. Los holandeses establecieron un porcentaje. ¿Pero debiera ser al menos el sueldo mínimo? ¿El sueldo mínimo? No, porque entonces estás introduciendo las distorsiones del mercado del trabajo en el sistema de pensiones. Uno de los grandes problemas de Colombia es que está basado en el sueldo mínimo. Y como es un país que tiene mucha más informalidad que Chile, el sueldo mínimo es muy alto y introduce todas las distorsiones del mercado de trabajo en el sistema de pensiones. Nunca se debería de basar en una cesta mínima de calidad o de estándar de vida que decida el país que es necesario. Y obviamente el monte siempre va a depender de cuál es el coste de vida en un país. Porque sí, los daneses ganan más dinero que los chilenos,
pero también comprar una botella de leche en Dinamarca cuesta mucho más que una botella de leche en Santiago. Pablo, solo para terminar con los sistemas, el sistema finlandés tiene, porque siempre es como considerado dentro de los mejores o los más valorados como sistema de 2 regímenes, ¿tiene algo también que nosotros debiéramos mirar? Vamos a ver, el sistema finlandés es un sistema, me alegro que me lo pregunte, porque es un sistema bastante interesante. Los finlandeses, cuando introdujeron el sistema de reparto en 1967, decidieron que un tercio de todas las contribuciones se iba a capitalizar. Entonces, es un sistema público capitalizado. Entonces, es muy interesante porque tiene un tercio de todas las contribuciones se capitaliza dentro de un sistema público. O sea, es un sistema público capitalizado. Ya, es como al revés del nuestro, digamos. Bueno, tiene la capitalización como el suyo, pero en vez de ser gestionada esa capitalización por fondos de pensiones privados, está gestionado por un instituto público que distribuye el dinero a fondos de pensiones privados, pero el instituto público gestiona y les dice lo que hay que hacer. Ya, que eso tal vez es la solución al problema de credibilidad, que también es otro elemento en un sistema de pensiones, y es uno de los problemas que tiene el sistema chileno. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Es cierto que tener un organismo público de análisis, de gestión y sobre todo de seguimiento o monitoreo es muy importante para darle confianza al público de que, aunque esté gestionado por fondos de pensiones privados como en Finlandia, hay una institución pública que hace un seguimiento. Pablo, estamos conversando con Pablo Antolín, economista principal y jefe de la unidad de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Finalmente, ¿cuál es la mirada de la OSD acerca del retiro del 10% de los fondos de pensiones que se ha aprobado aquí en nuestro país? Es una mirada de sorpresa y de falta de entendimiento, en el sentido de que no entendemos por qué se ha hecho de la forma que se ha hecho. Dentro de la OCDE, en muchos países se ha permitido el acceso a los fondos en las cuentas individuales, pero se ha permitido ese acceso bajo circunstancias excepcionales. Es decir, que uno haya perdido su puesto de trabajo o que haya perdido una parte importante de sus ingresos. Sin embargo, en Chile se ha aprobado para todo el mundo. Entonces, una persona que no haya perdido su puesto de trabajo, que siga teniendo los mismos ingresos que antes del COVID-19, puede ir y sacar el 10%. Y nuestra pregunta es, ¿en base a qué criterio? Entonces, eso para nosotros crea una sorpresa. Nosotros, y yo lo he dicho varias veces, entendemos que en circunstancias excepcionales de desempleo, de condiciones médicas especiales o de pérdida de ingresos significativa, eso debería estar en la ley. Y en Chile no está, y en muchos países está. Y en esos casos, pues obviamente automáticamente la ley se aplica o la regulación se aplica y el individuo puede sacar el dinero. Pero en Chile se ha aprobado que todo el mundo lo saque, el 10%, y honestamente, sorpresa, porque para mucha gente no es necesario. Sorpresa, y además esto va a significar evidentemente una disminución o pensiones aún peores en el futuro, ¿no? Eso parece ser evidente. O sea, si hemos empezado la conversación hoy diciendo que el problema de Chile es que lo que uno recibe de pensión es bajo, el día de mañana va a ser más bajo. Eso o sea, está claro, va a ser más bajo. Entonces, el día de mañana va a haber un mayor problema de la adecuación de las pensiones. Claro, el argumento acá que usaban varios era, ya mi pensión va a ser mala, entonces que sea un poco más mala, ¿qué importa? Y me resuelve el problema de emergencia que tengo hoy día. Si tiene un problema de emergencia, como he dicho,
sí que debería tener derecho a acceder. Pero si no tiene un problema de emergencia, no. Por eso he dicho que la sorpresa para nosotros es que todo chileno puede sacar el 10%. El que tenga un problema de emergencia, obvio que tiene que tener una posibilidad de acceder a esos. Porque obviamente si yo no tengo que comer y hay un ahorro ahí para poder comer, obvio que tenga derecho a accederlo. Pero el acceso se ha garantizado, o se ha aprobado para todos los individuos, tengan o no tengan problema. Y eso parece inentendible. Exacto. Al menos por nuestra parte. Pablo Antolín, vamos al recomendado, una sección que tenemos aquí en el programa nuevamente. Si a alguien le interesa conocer más acerca de lo que hemos hablado durante el programa, alguna página que nos pueda recomendar, algún libro, un paper, un estudio, yo me imagino que hay muchas cosas, yo sé que hay mucho, para quienes quieran conocer, por ejemplo, la realidad de las jubilaciones en los distintos países de la OECD. Bueno, en la OCDE tenemos 2 publicaciones que hacemos un año una y otro año la otra, en donde analizamos los sistemas de pensiones de todos los países y también presentamos estudios de cómo mejorar los sistemas de capitalización. Una se llama Pensions Outlook, traducido a español creo que se llama Perspectivas sobre el sistema de pensiones, y el otro se llama Pensions at a Glance, que más o menos es lo mismo, mirar a las pensiones de reojo. Entonces, los dos te plantean, y leyendo varias ediciones, hay del Pensions Outlook, que está la del 2014, 16, 18 y ahora va a salir la de 2020, y de Pension at a Glance está el 15, el 17 y el año pasado el 19, uno puede ver y aprender cómo funcionan los distintos países de la OCDE con respecto a los sistemas de pensiones. Buenísimo, muchas gracias Pablo por esta conversación, por su tiempo, ha sido interesantísimo. Muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido también a través de nuestro Instagram TV, a través de Tele 13 Radio, y nos vemos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, muchas gracias Pablo, buenas noches. Muchas gracias y gracias por invitarme, un placer. Buenas noches.